Mi nombre es José Manuel Iglesias, soy médico de la Unidad Especializada de Tabaquismo del Área Sanitaria Cuarta de Asturias. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo de Enfermedades Cerebrovasculares de la Sociedad Neurológica Asturiana el hecho de que haya contado con nosotros para esta sesión sobre el abordaje del tabaquismo en la prevención primaria y secundaria del ictus. Le hemos titulado Un viaje al cerebro libre de humo y nicotina y lo hemos dividido en tres apartados. En el primer apartado vamos a hablar de los aspectos generales sobre el tabaquismo y el riesgo de ictus, y en los otros dos apartados hablaríamos de las intervenciones en cesación de tabaquismo en el paciente con ictus. Como os decía, trabajo en la unidad especializada de tabaquismo del área cuarta y además soy profesor asociado de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Oviedo. Además, soy miembro del Grupo de Abordaje del Tabaquismo de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y delegado autonómico del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. Como decíamos que íbamos a realizar un viaje, vamos a ir haciendo diferentes paradas. A la parada número 1 le hemos denominado la tormenta del tabaquismo. Sabemos que el tabaco es el único producto que se vende legalmente a los consumidores y mata a quienes lo utilizan de la manera prevista. También se sabe que es la primera causa evitable de muerte prematura y enfermedad en los países occidentales. En el gráfico, en el área sombreada, que indica la proporción de defunciones atribuidas al tabaquismo en 6 de las 8 enfermedades que causan la mayor mortalidad, vemos que ocupa un lugar muy importante y por lo tanto sabemos que el hecho de que la gente no fumase disminuiría claramente la mortalidad de estas enfermedades. ¿Se fuma mucho en España? Bueno, pues sabemos que en España y también en nuestra comunidad autónoma aproximadamente 1 de cada 4 personas consume diariamente tabaco, lo cual seguimos considerando que es una cifra elevada. También sabemos que se está apreciando un aumento en el consumo experimental de cigarrillos o cigarrillos electrónicos, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Y casi un 20% de las personas entre 15 y 65 años ya han probado estos dispositivos, aunque de momento el consumo diario anda alrededor del 1%, tanto a nivel nacional como a nivel de nuestra comunidad autónoma. Si nos centramos en el grupo de adolescentes de 14 a 18 años, y para ello vamos a ver los datos del estudio Estudes que se realiza en este grupo de edad, y vemos también un descenso en el consumo diario de tabaco en adolescentes, en tanto nacional como decimos a nivel de Asturias, pero también llama la atención el incremento del consumo experimental de cigarrillos electrónicos en este grupo etario, sabiendo que más de la mitad de ellos ya han experimentado con el cigarrillo electrónico y conocemos además por estudios que es una puerta de entrada al consumo del cigarrillo convencional o incluso al consumo de otras drogas. Iremos haciendo las diferentes preguntas que intentaremos aclarar o contestar según la evidencia científica. Una de ellas es la que nos hacen muchos de nuestros fumadores, en la que ellos piensan que solo fuman tabaco. Bueno, una de las preguntas que les hacemos es ¿cuántos componentes piensan que tiene el tabaco? Y les damos varias opciones, 100, 300, 2800 o 5300. Bueno, pues generalmente suelen tender a decir cifras alrededor de 300 y ya aquellos que se consideran un poco más osados alrededor de 2800. Realmente se asombran cuando les decimos que los componentes que tiene el cigarrillo electrónico son aproximadamente 5300, de los cuales 200 se sabe ya que son tóxicos y más de 70 que son sustancias productoras de cáncer. Algunas de las sustancias les explicamos que el fumador inhala, como puede ser la acetona, el ácido acético, el amoníaco, el arsénico, también algunos metales como el níquel o el plomo, sustancias radiactivas como el polonio, etcétera, lo cual les llama también mucho la atención porque pensaban que los componentes fundamentales y casi únicos serían la nicotina y el alquitrán. Les explicamos también que los efectos de los componentes más importantes van a ser los siguientes. Para la dependencia física va a ser la nicotina, para los efectos cancerígenos van a ser el alquitrán, los benzopirenos o las nitrosaminas, y para los efectos cardiovasculares, que es lo que nos ocupa en esta sesión, van a ser fundamentalmente la nicotina y el monóxido de carbono.
vamos a repasar algunos de los titulares de prensa para ver las opiniones de gente con peso específico en neurología sobre el ictus. En las declaraciones de la doctora Freijo, que es la coordinadora del Grupo Nacional de Enfermedades Cerebrovasculares, en el cual en estas declaraciones del año pasado decía que crecen más de un 70% los casos de ictus en España y ha habido también un incremento de un 44% en las muertes. Nos dice que aproximadamente hay 90.000 nuevos casos de ictus en el año 2023 y han fallecido por esta causa más de 23.000 personas. Si nos ceñimos al ámbito autonómico y en las declaraciones del doctor Sergio Calleja, coordinador de la unidad de ictus de nuestro hospital, es decir, del Hospital Universitario Central de Asturias, en el cual nos dice que es importante que hagamos o que tengamos más hábitos saludables porque nos describe los factores importantes de riesgo o por las que aparezca el ictus, destacando el sedentarismo, la alimentación inadecuada, la hipertensión, la diabetes, el colesterol, la obesidad y el tabaquismo. Si hacemos resumen de todos los factores que hasta ahora se han descrito y que después iremos viendo si realmente creemos que el factor que nos ocupa en esta charla, que es el tabaco, es un factor importante, pero se sabe hasta ahora que hay otros factores, como ya explicaba el doctor Calleja, y aquí resumimos en este cuadro, como pueden ser la obesidad, la falta de ejercicio, la apnea del sueño, el consumo excesivo de alcohol, la diabetes mellitus, tener cifras altas de colesterol, el tener la presión arterial elevada o enfermedades cardiovasculares, son factores de riesgo y también destaca como un factor de riesgo importante el tabaco, tanto para la totalidad de los ictus como para las hemorragias. Por lo tanto, vamos a ir desgranando si el tabaquismo hay evidencia científica que es un factor de riesgo del ictus. Para ello hemos hecho una revisión de aquellos estudios que abarcan o bien gran cantidad de pacientes o aquellos que por sus características, que son como metaanálisis, pueden ser significativos a la hora de encontrar esta correlación entre el tabaco y el ictus. Uno de los estudios que hemos revisado y que estimaba la incidencia, prevalencia, muerte y recuentos de años de vida ajustados por discapacidad, y esto lo correlacionaba con el accidente cerebrovascular general, accidente cerebrovascular isquémico, la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaranoidea. Se realizó en 204 países y territorios entre los años 1990 y 2021. Se calculaban también la carga de accidente cerebrovascular atribuible a 23 factores de riesgo y 6 grupos de riesgo, como eran la contaminación del aire, el tabaquismo, los riesgos conductuales, dietéticos, ambientales y metabólicos. Cuando se miraban las tasas estandarizadas por edad por cada 100.000 personas de la incidencia, prevalencia, años de vida con discapacidad y muertes en ambos sexos en el año 2021 y buscamos nuestras regiones, vemos que estamos en la parte de incidencia baja con respecto a otros países del mundo. Si ya nos centramos en los factores de riesgo, claramente el factor más importante o que mayor carga tiene es la presión arterial elevada, pero si nos fijamos en el hecho de fumar, vemos que el peso que tiene el ser fumador alcanza valores para todo tipo de ACV o ictus por encima del 13%, alcanzando cifras que oscilan entre esta cifra del 13% y el 15%, por ejemplo, para la hemorragia intracerebral. Si además miramos entre estos factores de riesgo importantes que influyen el humo de segunda mano, es decir, el ser fumador pasivo, vemos que para estas personas ya tiene también un riesgo aproximadamente entre el 4 y el 5%. En el estudio Interstroke, que es un estudio de casos controles sobre el primer ictus agudo que se realizó en 32 países,
con 13.462 casos y 13.488 controles entre el año 2007 y 2015. Y en ello se veía la asociación que existía entre el riesgo del consumo de tabaco y la exposición al humo ambiental, con el ictus general, la hemorragia isquémica intracerebral y con los subtipos de ictus etiológico, tanto de vaso grande, vaso pequeño, cardioembolia e indeterminado. Veíamos que el tabaquismo actual se asociaba con todos los tipos de ictus, sobre todo en los casos de que se fumase el cigarrillo convencional. En este otro estudio también se estudiaba la relación entre fumar y el riesgo de ictus. Es un metaanálisis que incluía 14 estudios con más de 300.000 sujetos. Aquí también se puede observar en el gráfico de riesgo relativo ajustado de accidente cerebrovascular general, tanto para los fumadores actuales como para los exfumadores, y vemos que en el grupo de fumadores actuales el ser fumador duplica el riesgo de padecer ictus. Pero también para los exfumadores hay un 30% adicional de mayor posibilidades de que sufran un ictus. Cuando lo hacemos de forma conjunta, nos colocaríamos en aproximadamente un riesgo de un 61%, tanto para exfumadores como para fumadores actuales. En estos 25 estudios, que abarcan más de 3,5 millones de individuos, también se miraba la asociación entre fumar cigarrillos y el riesgo de diferentes tipos de accidente cerebrovascular. Es una revisión sistemática y metaanálisis. Aquí también se veía que hay una asociación incluso de los exfumadores, como veíamos, aquí el riesgo es menor que en el anterior, pero todavía sigue teniendo un riesgo, y en los fumadores actuales vemos que el riesgo se multiplica, como en el caso anterior, casi por 2. ¿Sirve dejar de fumar para que disminuya el riesgo en estas personas o realmente no influye? Pues en el estudio se analizaba también este aspecto y veíamos que dejar de fumar durante más de 3 años disminuye el riesgo de accidente cerebrovascular casi un 50%. La disminución a partir del tercer año es mucho más lenta, aunque se sigue produciendo. Otra de las preguntas que nos hacen muchos de nuestros pacientes que llegan a la unidad es la siguiente. Doctor, ya no pretendo dejar de fumar, sino fumar solo 2 o 3 cigarrillos al día, que son los que más disfruto. La verdad es que yo creo que si bajo de la cantidad que fumo ahora, que es alrededor de la cajetilla, a esta cantidad, que no tendría riesgo para mí. ¿No cree, doctor? Lo hacen, digamos, casi para buscar nuestra conformidad y poder seguir manteniéndose en el consumo del tabaco. Bueno, pues tenemos que contestarle que sí hay evidencia científica que pequeñas cantidades también son perjudiciales. Y así vemos en el estudio de Luo que el fumar 5 cigarrillos al día ya tiene más de la mitad del riesgo que fumar más de 30 cigarrillos al día. ¿Qué quiere decir esto? Que la progresión no es lineal, sino que pequeñas cantidades ya producen un riesgo muy elevado y por lo tanto no podemos aconsejar el hecho de que se mantenga en cantidades bajas de tabaco. Hay otro estudio sobre el consumo bajo de cigarrillos y riesgo de enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular. Es un metaanálisis con 141 estudios de cohortes y ellos han hecho una revisión sistemática y metaanálisis de la bibliografía existente desde el año 46 hasta el año 2015, y se veía que el riesgo relativo para accidente cerebrovascular sí que aumentaba incluso en personas que solo fumaban un cigarrillo al día. Para aquellas personas que fumaban un cigarrillo al día, en el caso de que fuesen los hombres, este riesgo era de un 25% superior, y en las mujeres era algo más elevado, de un 31% superior a aquellas personas que eran no fumadoras. Y estamos hablando de solo un cigarrillo al día.
En este otro gráfico lo vemos de una manera más clara y aquí vemos en la parte, decir que para el total, el fumar un cigarrillo diario tiene más de la mitad del riesgo que fumar 20 cigarrillos al día. La verdad, en este caso, diríamos que el tabaco no discrimina, que ataca tanto a los que fuman el cigarrillo social como a aquellos que parecen chimeneas andantes. Sirve también la reducción. Estábamos diciendo que la gente se quería conformar a veces con fumar poco cigarrillo. La reducción realmente previene la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Pues hay estudios al respecto. Este estudio, por ejemplo, evaluaba la asociación entre el abandono o la reducción de la cesación del tabaco con el riesgo de enfermedad cardiovascular. Casi se realizó con cerca de 1 millón de fumadores mayores de 40 años que se habían sometido a 2 exámenes nacionales de salud consecutivos en los años 2009 y 2011. Y aquí vemos en la gráfica que solo el abandono total del tabaco, pero no la reducción, se asocia con un menor riesgo de enfermedad cardiovascular, tanto del ictus como del infarto de miocardio. Se ve más claramente en esta diapositiva y vemos que en aquellos que dejan de fumar sí que disminuye un riesgo tanto para el ictus de un 23% como del infarto agudo de miocardio, que alcanzaría una disminución del 26%. Cuando miramos las reducciones que oscilan entre el 20 e incluso el 50%, las reducciones no son significativas. En esta diapositiva vemos además en la misma que el hecho de aquellas personas que habían dejado de fumar, al volver a fumar, incrementan nuevamente su riesgo en este subgrupo de análisis por encima del 40%, llegando a alcanzar cifras incluso del 60% de aumento del riesgo en las recaídas. Diríamos que la reducción del tabaquismo no parece tener un beneficio definido en la reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular. También se sabe que a mayor intensidad de consumo de tabaco es mayor el riesgo y también en estos casos, independiente de la intensidad de fumar, solo sería el hecho del abandono completo el que disminuiría el riesgo de accidente cerebrovascular. También hay opiniones en las cuales creen que el único afectado por el tabaco es la persona que lo consume directamente, es decir, el consumidor o el fumador activo. Bueno, pues hay estudios relacionados con el tabaquismo pasivo, como este de estudio de casos y controles con 521 pacientes con el primer ictus agudo y con 1.851 controles comunitarios en personas de 35 a 74 años, y en él se comparaba el no haber estado expuesto al humo ambiental con el haber estado expuesto. Y vemos que en los expuestos, en el tabaquismo pasivo, aumenta el riesgo de ictus casi el 82%. También otra de las cuestiones que nos plantean los fumadores es: doctor, ahora el daño ya está hecho, no vale la pena dejarlo. ¿No cree, doctor? Vamos a ver un estudio en el cual se miraba qué resultados tenía el dejar de fumar después de un accidente isquémico o un accidente cerebrovascular transitorio. Y fueron seguidos 3.876 pacientes durante casi 5 años. Aquí la reducción no fue muy importante, solo alcanzaba el riesgo a los 5 años, disminuía a un 3,1% del dejar de fumar con respecto a los que continuaban. Sí que se había visto un descenso significativo para el global de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio o muerte, y por lo tanto había beneficios adicionales, aunque no fuese muy significativo el relacionado con el ictus. Pero sí que hay otros estudios donde los resultados son más concluyentes. Así, en este programa de registro de accidentes cerebrovasculares,
Se miraba el accidente cerebrovascular recurrente mortal o no mortal después de 3 meses. Se incluían 3.069 pacientes, el seguimiento era de más de 2 años y medio y se vio que había en un 10% había recurrencia del accidente cerebrovascular. Cuando lo hacíamos en los diferentes modelos, en el modelo ajustado por hipertensión, diabetes, dislipemia, fibrilación auricular, estatus socioeconómico, etcétera, veíamos que sí que hay el hecho de tener, perdón, un tabaquismo persistente puede llegar a duplicar el riesgo de recurrencia del ACV, tanto para el accidente cerebrovascular total como para el accidente cerebrovascular isquémico, en este caso siendo superior al doble. En esta tabla lo vemos también de forma porcentual y sabemos que dejar de fumar disminuyó entre un 30 y un 35% el riesgo de recurrencia del accidente cerebrovascular, tanto para todos los accidentes cerebrovasculares como el isquémico. Una de las cosas que nos hace también o nos debería hacer reflexionar era si realmente como profesionales sanitarios, en este caso el grupo al que va dirigida la charla, que es el grupo de neurólogos, dan consejo sanitario para dejar de fumar a todos sus pacientes que han sufrido un ictus e incluso ya inician un tratamiento farmacológico en aquellos casos que lo consideren oportuno. La pregunta decimos, hombre, parece lógico, ¿no? Sería lógico que a todo este grupo se le realizase este consejo sanitario y se le diese tratamiento adecuado. Bueno, pues también los estudios, vamos a ver lo que nos dicen, si realmente se cumple esta hipótesis que nosotros nos planteamos. Así vemos en esta publicación del British Medical Journal, está realizada en 3.800 pacientes de 18 más años de edad entre junio del 2009 y del 2011 en 21 países y se miraba si estudiaba el accidente isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular menor. Y a estas personas que habían tenido este evento, si se les daba este consejo sanitario. Se hacía un seguimiento a los 1, a los 3, a los 12 meses después del inicio y cada 12 meses a partir de entonces durante 5 años. De estos 3.801 pacientes, 835 eran fumadores, es decir, el 22%, y 942 eran exfumadores, alrededor del 25%. Pues cuando se analizaron los datos de estos pacientes fumadores, de esos 835, solo a 299, es decir, un 35% de los pacientes con ACV recibió consejo sanitario para dejar de fumar. Además, solo al 12,5% se le había recetado farmacoterapia, cuando, como veremos más adelante, vemos que es un elemento o una herramienta que multiplica por 2 o por 3 el éxito a la hora del abandono del tabaco. Y además, otro dato que nos decía era que a los 3 meses casi la mitad de los fumadores seguían fumando. Sí que había el descenso inicial casi drástico de aquellas personas que sí lo abandonaban en el primer mes, y en aquellas personas que no lo hacían en este primer mes el descenso era muy gradual y muy lento. ¿Y qué factores se asociaron al abandono del tabaco a los 3 meses? Pues como factores negativos vemos que era el hecho de vivir solo o el consumir alcohol en dosis importantes. Por el otro lado, los factores favorecedores al abandono sería en que como consecuencia del evento ocurrido hayan tenido un trastorno del habla en aquellos pacientes que tenían dislipemia y en aquellos con nivel de educación universitaria. El seguir fumando, el dejar de fumar, tiene riesgo para 3 de las mayores enfermedades arterioscleróticas, como son la enfermedad arterial periférica, la cardiopatía isquémica o el accidente cerebrovascular.
Pues en el estudio ARIC, que se incluyeron 13.355 participantes jóvenes, como se ve, de 45 a 64 años, se cuantificó la asociación entre paquetes año, duración, intensidad o abandono del tabaco con estas tres enfermedades cardiovasculares. Se hizo una mediana de seguimiento de 26 años y se vio que en 1.106 casos habían tenido un accidente cerebrovascular. Y se vio como conclusión del estudio que el riesgo de ictus aumenta por un lado con la intensidad de fumar y por otro lado con la duración del consumo. Lo vemos también en esta diapositiva con el mismo estudio y repetimos lo mismo, que aumenta con la intensidad de fumar y disminuye al cesar el consumo. Decían también muchas personas o a nivel general, la opinión es que el ictus es una enfermedad de viejos que solo afecta a las personas mayores y además a las personas que fuman durante muchísimos años. Y por lo tanto piensan que el tabaco solo aumenta el riesgo de ictus en personas mayores. Pues hay estudios publicados en la revista Stroke en el cual se ha analizado tanto para hombres como para mujeres. Son estudios de casos control basados en la población de factores de riesgo del ACV isquémico, en población, en el caso de los hombres aquí, de 15 a 49 años, con 615 casos y 530 controles. ¿Y qué nos dice ese estudio? Que en aquellas personas que siguieron fumando, el riesgo de tener un accidente cerebrovascular se incrementa de forma significativa y podemos concluir que existe una fuerte correlación entre el consumo de tabaco y también cuando miramos el número de cigarrillos fumados diariamente. Casi en el caso de aquellas personas que fumaban más de 40 cigarrillos y eran jóvenes, se podía multiplicar este riesgo hasta por 5. En el caso de las mujeres, también un estudio de casos controles para el mismo grupo de edad, con 466 casos y 604 controles, los resultados fueron similares y en los cuales se veía también que existe una fuerte relación entre el consumo de tabaco y el número de cigarrillos fumados diariamente con el ACV isquémico entre estas mujeres jóvenes. Y si nos fijamos en aquellas altas consumidoras, el riesgo todavía es mucho mayor, llegando a alcanzar cifras de multiplicarse por 9 el riesgo de sufrir un evento de tipo ictus. También nos podíamos preguntar si tiene influencia la edad de inicio en la exposición del tabaco con el riesgo de padecer un ictus. ¿Qué os parece? Pues vamos a verlo. Hay un estudio al respecto, publicado recientemente el 17 de mayo del año 2024, en el cual analizaba la exposición al tabaquismo incluso materno durante el embarazo y también con la edad de inicio del tabaquismo. Como ven, se incluyeron más de 300.000 participantes del biobanco del Reino Unido y se aplicaron diferentes modelos. Aplicando el modelo ajustado por sexo, edad, raza, nivel educativo, actividad física o consumo de alcohol, vemos que ya el estar expuesto al humo del tabaco en el vientre materno ya nos añade un 12% más de riesgo que aquellos niños que no estuvieron expuestos durante el embarazo al humo materno. Además, también en este estudio vemos que el hecho de inicio más temprano en el consumo de alcohol lleva a riesgos mayores. Así, podemos observar que el haber iniciado el consumo de tabaco antes de los 15 años añade un 42% más de riesgo, en aquellos que lo iniciaron entre los 15 y 18 años un 26% y un 24% en los cuales el inicio fue después de los 18 años. ¿Disponemos de calculadoras de riesgo exclusivas de ictus o modelos predictivos en pacientes fumadores de cigarrillos convencionales, cigarrillos electrónicos o en aquellos que hacen el consumo dual? Sabemos que tenemos calculadoras de riesgo cardiovascular general, pero se está trabajando en encontrar algunas que sean como más específicas del ictus. Pues también hemos hecho una revisión bibliográfica y en este estudio en el que se incluyeron
casi 275.000 personas. Está basado en las bases de datos de la Encuesta Nacional del Examen de Salud y Nutrición y del Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo Conductuales. Se analizaba el consumo de tabaco en no fumadores, en usuarios exclusivos de cigarrillos combustibles, en usuarios exclusivos de cigarrillos electrónicos y usuarios duales, y se miraba el historial de accidente cerebrovascular mediante cuestionario. Lo evaluaron con diferentes modelos de aprendizaje automático y observaron que el modelo con mejores predicciones era el denominado XG-BOST. En este estudio sí que se vio también, como venimos reflejando hasta ahora, que había una relación por el hecho de fumar con mayor incidencia del accidente cerebrovascular, llegando a duplicarse el riesgo, y qué factores se encontraron que podían incluirse en esta calculadora de riesgo para predecir el accidente cerebrovascular. Pues los factores que encontraron con mayor asociación eran el tener edad mayor o menor de 65 años, el sexo, la raza, el nivel educativo, los ingresos, el estado civil, el ejercicio físico, el peso, mejor que el peso, el índice de masa corporal, el consumo de alcohol, el padecer o no diabetes, el tener enfermedad cardiovascular, el tipo de fumador, es decir, la intensidad o el consumo del consumo de cigarrillos, y con todo ello lo aplicaríamos y nos podía predecir el riesgo de ACV a los 10 años. Hacemos un ejemplo práctico con esta mujer asturiana de 70 años, de raza hispana, con estudios primarios, con unos ingresos menores de 25.000 euros al año, de estado civil viuda, que no consume alcohol, que sí es diabética y tiene una enfermedad cardíaca de base, que sigue siendo fumadora, tiene un índice de masa corporal del 28,5 y no realiza actividad física. Pues cuando metemos todos estos parámetros en la calculadora, nos da que el riesgo de esta persona sería muy elevado, alcanzando las cifras del 30,5%. Vamos a hacer ya la segunda parada de esta primera parte y le denominamos el campo de batalla, es decir, cuáles son las características fisiopatológicas para que tenga impacto clínico, es decir, cuáles son estos mecanismos, como decíamos, fisiopatológicos del tabaco y la enfermedad cardiovascular. Hemos seleccionado aquellas sustancias que tienen mayor impacto y hemos seleccionado la nicotina, el monóxido de carbono, los gases oxidantes y otros tóxicos químicos que sabemos que sí contiene el cigarrillo electrónico. Empezando por la nicotina, sabemos que lo que va a producir en el organismo de los fumadores es una estimulación simpática que produce aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, por lo tanto aumenta la demanda de oxígeno y esto conllevaría a una isquemia cerebral. Por otro lado, esta estimulación simpática también produce una vasoconstricción que lleva a esta disminución del aporte de oxígeno y contribuye a esa isquemia cerebral. Por otro lado, el monóxido de carbono, al ser un competidor con el oxígeno en los glóbulos rojos, va a producir una menor disponibilidad de oxígeno, disminución del aporte del mismo y por lo tanto también contribuye a esa isquemia cerebral. Los gases oxidantes, por otro lado, van a ser responsables de los radicales libres, van a haber radicales libres del humo, se van a activar también, va a haber una activación endógena de estos radicales, va a haber también activación plaquetaria y actuación sobre los factores protrombóticos, unido a otros tóxicos químicos que también aumentan los radicales libres, van a producir el estrés oxidativo, se va a producir también un descenso en la producción del óxido nitroso y todas estas sustancias van a llevar a producir inflamación, disfunción endotelial, resistencia a la insulina y favorecer un estado protrombótico que llevaría al desarrollo y producción de la aterosclerosis y por lo tanto a la producción de accidentes cerebrovasculares. En cuanto al cigarrillo electrónico, aunque no contenga la totalidad de sustancias tóxicas o nocivas que produce el cigarrillo electrónico, también contiene sustancias tóxicas y casi todos contienen además nicotina y como vimos anteriormente en el cigarrillo convencional, esta nicotina va a ser responsable
por los mecanismos que antes explicábamos de la isquemia cerebral. Por otro lado, los químicos que sí sabemos que contiene oxidantes y otras partículas y la acroleína van a ser responsables de la inflamación. Esta inflamación también, estas sustancias también producen activación de plaquetas y factores protrombóticos, son responsables del estado protrombótico. La inflamación va a ser responsable de la disfunción endotelial y, por lo tanto, desarrollo y progresión de la aterosclerosis y oclusión arterial. Hay que tener en cuenta en los dos casos que va a haber factores genéticos también predisponentes que pueden favorecer o empeorar el riesgo cardiovascular. Si hacemos una diapositiva, digamos, resumen, en el cual cogemos del tabaco las sustancias como son la nicotina, el monóxido de carbono y los radicales libres, podemos decir que el aumento de la presión arterial y la disfunción endotelial fundamentalmente serán los responsables de la aterosclerosis, la hipercoagulabilidad, la responsable de la formación de trombos, la hipoxia del daño celular, la inflamación hace que estas placas también sean más inestables y la remodelación que los vasos sean mucho más rígidos, y todos estos factores contribuirán a la mayor incidencia de ictus. ¿Qué políticas de prevención y control del tabaquismo deberíamos realizar? Pues como en todas las enfermedades que se pueden prevenir, el principio fundamental que vamos a tener va a ser promoción de la salud y prevención de la enfermedad, lógicamente. El objetivo, en nuestro caso, va a ser reducir la morbimortalidad causada por el tabaco y, como estrategia general, lógicamente, actuaríamos sobre el factor causal, y en este caso el factor causal es el tabaco. ¿Cuáles son los ejes para la articulación de las intervenciones? Pues en los jóvenes evitar el inicio al consumo y en los adultos el abandono en el caso de que sigan consumiendo tabaco. Para ello utilizaremos fundamentalmente la estrategia Empower de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué nos dice esta estrategia? ¿Cuáles son los pilares de esta estrategia Empower? Bueno, la primera estrategia que dice es monitorizar el consumo del tabaco y las políticas de prevención, proteger a la población del humo del tabaco, ofrecer ayuda para dejar el tabaco, advertir de los peligros del tabaco, hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y aumentar los impuestos del tabaco. Nosotros en esta sesión nos vamos a centrar fundamentalmente en ofrecer ayuda para dejar el tabaco, y corresponde en un apartado muy importante a las medidas legislativas, que en nuestro país ya sabemos que existen dos leyes fundamentales, que son la del año 2005 y 2010, y decretos como son el decreto ley del año 2017 y el Real Decreto del 2024, que abarcan casi fundamentalmente los otros aspectos de la estrategia Empower. ¿Qué intervenciones sabemos que son significativas para reducir la morbimortalidad causada por el tabaco? Pues se sabe que es efectivo prohibir la publicidad, regular los espacios sin humo, hacer avisos y advertencias en los productos, regular los límites máximos de sustancias nocivas, las restricciones a la venta del tabaco y el aumento de los impuestos. Se sabe que un incremento de un 25% de los impuestos puede llevar a reducciones en el consumo del tabaco entre el 7 y el 14%. Sabemos que se estimó que por cada 43 pacientes que dejan de fumar después de un accidente cerebrovascular, se podría evitar la recurrencia de un accidente cerebrovascular anualmente. Sin embargo, solo un tercio de los fumadores dejan justo después del evento cardiovascular y el 50% de los fumadores siguen fumando con posterioridad. La tercera parada que vamos a realizar aquí va a ser la del arsenal terapéutico.